Vamos a poner nuestra presentación y vamos a hablar un poquitito sobre el seguimiento. Puse esta frase de Jorge Vergara porque es una frase muy emblemática para todo lo que tenga que ser, para todo lo que nos sucede incluso en estos momentos en la Argentina. Y esta frase no fue dicha por Jorge Vergara para la Argentina, fue dicha por Jorge Vergara para México. Pero vean ustedes que es lo mismo. Él dice, en este país hay crisis más o menos cada 6 años. Es por eso que debemos de ponernos creativos. La clave siempre será usar el cerebro conectado a lo que crece en tu corazón. Si esta frase Jorge Vergara lo hubiese dicho en la Argentina, tenía el mismo valor. ¿Eso qué significa? Eso significa básicamente que nosotros, una de las cosas que tenemos que aprender es a manejar las crisis. No a evitar las crisis, no a quejarnos por las crisis, porque obviamente mucho de lo que sucede no tiene que ver con nosotros. O sea, nosotros estamos insertos en este país, pero obviamente no somos los que tomamos las decisiones. Pero sí nosotros podemos usar este tipo de crisis para transformarlo en el apalancamiento y ascender y seguir adelante. Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, esta semana fue una semana muy interesante para mí. Estamos haciendo algunas cosas con mi esposa para comenzar a trabajar en la región. Y nos acordamos de una crisis anterior, de la crisis del 2001 acá en Argentina, y veíamos, por ejemplo, cómo la visión que teníamos en aquella época había sido más crítica que la crisis en sí misma, que nuestra visión había cambiado y por lo tanto, aunque nos encontramos en una época que podemos llamar bisagra, a nosotros no nos afecta en medida que nos afectó en la época del 2001, simplemente porque vemos las cosas de otra manera, las vemos como oportunidades. Entonces, cuando uno comienza a trabajar con OmniLife, una de las primeras cosas que tiene que aprender es a manejar mentalmente sus propias crisis, porque estamos hablando de las crisis de países, pero nosotros también tenemos crisis. Y esas crisis tenemos que usarlas como catapultas de lanzamiento y no como elementos que nos generen argumentos para seguir donde estamos o para estar peor de donde estamos. Entonces, cuando nosotros hablamos del seguimiento, lo primero que tenemos que entender es que es considerado dentro de la actividad de OmniLife como el cuarto paso. Entonces, Jorge Vergara cuando menciona los pasos dice, primer paso, consume el producto. Segundo paso, menudea. Tercer paso, construye tu organización. Cuarto paso, a seguimiento. Y el quinto paso, enseña a enseñar. Y eso más o menos nosotros lo recibimos de arriba para abajo, de abajo para arriba, etc. Lo que pasa es que nosotros vamos a tener que empezarlo a ver de esta manera. O sea, todos los pasos están interrelacionados y ninguno es más importante que otro. El consumo del producto, en principio, sirve para que nosotros le tengamos fe al producto. Lo digo muy entre comillas porque siempre este tipo de cosas la gente lo toma como una crisis de fe y no es una crisis de fe. Esta es una realidad científica. O sea, los productos son un conjunto de vitaminas que están hechas para otorgar o para darnos ciertos estados orgánicos. Ese proceso no es un problema de creencia, es un problema de conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender con esto? Yo he aprendido, por ejemplo, que entre la creencia y la ciencia, en el medio hay un elemento que se llama tiempo. Y ese tiempo está íntimamente ligado a la experiencia. Entonces, por ejemplo, véanlo de esta manera, para que más o menos lo entiendan. ¿Quién de ustedes no cree en la luz? Si alguno de ustedes me dice, yo no creo en la luz, sí. O no cree en la electricidad, por ejemplo. ¿Quién de ustedes no cree en la electricidad? Todos tenemos que creer en la electricidad. ¿Por qué? Porque la vivimos día a día. Es más, nos estamos conectando en este momento gracias a aparatos hechos por electricidad. Pero hace 500 años atrás, la electricidad era una creencia. Es más, hubo gente que fue quemada en la hoguera por creer en la electricidad.
se escribían libros que eran considerados libros de magia que hablaban sobre la electricidad. Me acuerdo en estos momentos del libro La magia natural de Juan Bautista de la Porta, que era un gran alquimista que una de sus grandes enseñanzas en ese momento era cómo generar una chispa partiendo de insertar un clavo de cobre con un clavo de zinc juntos en un limón, y al unirnos se largaba una chispa. Eso obviamente ustedes van a encontrar que cualquier chico en cualquier experimento de séptimo grado hace eso. Es más, logran hasta tener destellos para prender alguna lamparita o alguna cosa de esas. Entonces, eso en aquella época era una creencia. En la actualidad es ciencia. Entonces, ¿qué pasa? Visto desde este punto de vista, cuando yo entré a OmniLife, hace más de 10 años, había mucha gente que me decía, porque yo creo en este tipo de producto. Y yo me ponía a pensar y decía, esto no es una religión, esto es ciencia. Vos dale al cuerpo lo que el cuerpo necesita y el cuerpo necesariamente toma esas herramientas y produce mejor calidad de vida. Eso no es un problema de creencia. No es que yo crea que la vitamina C te protege de la gripe. Está comprobado que te protege de la gripe. Entonces, no es un problema de creencia, es un problema de ciencia. El menudeo es fundamental porque, digámoslo así, nos saca de pobres. O sea, yo cuando comencé con OmniLife, en realidad, siempre lo digo, yo no comencé para distribuir productos. Yo me hice distribuidor para comprarlo más barato. Lo que pasa es que los productos le empezaron a hacer tan bien a mi esposa y tan bien a mí, que la gente empezó a preguntar, y gracias a que nos preguntaban, comenzamos a distribuir productos, y ahí le vimos la beta de la distribución de productos, pero si no, antes no lo veíamos. Y yo siempre he dicho que he sido un privilegiado porque tuve el privilegio de no tener otra salida. Porque si yo hubiera tenido otra salida, lo más probable es que hubiera tomado esa otra salida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una costumbre con nuestros paradigmas, son centralizados. Control de la organización es fundamental. Nosotros tenemos que transmitir el proceso del aprendizaje nuestro y además hacer que otras personas tomen la oportunidad tanto de negocio como de salud que nosotros brindamos a través de OmniLife. El seguimiento es fundamental porque el seguimiento a nosotros nos permite entender al otro y hacer que el otro entienda la necesidad de tener mejor salud, la necesidad de tener una mejor economía, la necesidad de tener una mejor calidad de vida. Y obviamente el proceso se vuelve dinámico cuando nosotros somos capaces de enseñar a otros lo que a nosotros nos está sucediendo. Entonces, por eso es que digo que el proceso es dinámico. No es un proceso, digámoslo así, vertical, ni tampoco es horizontal. No es primero 1, 2 o 3. Fueron puestos en este orden porque es el orden más lógico que se puede encontrar, pero nosotros todo el día tenemos que consumir productos, distribuir productos, invitar a gente al negocio, ayudar a las personas que ya están o consumiendo productos o dentro de nuestra organización y tratar de enseñar lo mejor posible lo que nosotros hemos aprendido. Eso es básicamente eso. Entonces este proceso dinámico necesariamente nos va llevando al éxito. Por eso digo que estos 5 puntos son inseparables y dinámicos al mismo tiempo. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos a estudiarlos por separado, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que la venta y el seguimiento son 2 procesos dinámicos inseparables. O sea, vender y seguir es fundamental para nuestro negocio. ¿Por qué es fundamental para nuestro negocio? Cuando uno ingresa en este tipo de organizaciones, la idea que tiene de ventas es una idea muy alejada de la realidad de lo que significa menudear dentro de OmniLife. O tiene la idea de que tiene que vender de cualquier manera porque está obligado a vender, que es la concepción que tienen las personas que no participan de la venta. Está pasando una moto ahí, es horrible. Que no participan de la venta. O sea, regularmente una persona que nunca ha vendido se imagina eso compulsivo, eso doloroso, eso agresivo, etcétera, etcétera. O tenemos el tipo de vendedor tradicional que quiere que
nosotros lo llenemos de speech. Es muy común el vendedor tradicional cuando dice, che, pero si me aparece una persona que dice, me pregunta tal cosa, ¿yo qué le contesto? Y la respuesta es simple, decirle la verdad. Pero ¿y si no sé? Bueno, esa es la verdad, no sabes. Pero ¿cómo yo le voy a decir a una persona que no sé? Y es lógico que no sepas. Si hace 48 horas no conocías ni siquiera los productos ni la filosofía de la empresa, ¿cómo vas a saber? Sería ilógico que supieras. Pero entonces, ¿qué hago? O me preguntas a mí, o te vas a YouTube, o te vas al Google, o llamas al 0800. Pero no mintas. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos que la persona se llene de speech, no termina nunca. Entonces, la mejor forma de manejarnos es con la verdad. No sé, voy a averiguar. Esa es la verdad. Mirá, te averigüé sobre tal tema, tendrías que hacer esto. Eso es mucho más sincero que uno esté en el momento y mucho más dinámico que uno esté en el momento inventando respuestas. O tratándose de acordar del speech que le dio su patrocinador para determinada cosa. Porque todas las preguntas que aparecen son preguntas muy conocidas. Es más, uno puede hacer hasta un esquema de las preguntas que nos van a hacer, pero la respuesta tiene que ver con la persona, no con el tipo de pregunta. ¿Está? Por ejemplo, todas las personas, yo no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado desde el día 1 hasta hoy a la mañana, que me hacen dos preguntas básicas las personas que recién contacto. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto vale? ¿Está? Y nosotros tenemos que ver en el contexto que nos preguntan eso. No podemos generar un speech para decirle a esa persona, no, dura de esta manera, etcétera, etcétera, o de esta otra con respecto a la cantidad de tiempo que dura. Porque si el contexto no es el mismo en todos los casos, la respuesta, aunque pareciera la misma, no es la misma. ¿Está? Esto lo vamos a ver más adelante. Y en el reclutamiento pasa exactamente lo mismo. Son inseparables e indivisibles y son dinámicos. O sea, yo recluto y tengo que hacer seguimiento, tengo que ayudar. Pero acá hay una condición básica. Nosotros tenemos que ayudar hasta donde podamos. Hay gente que si nosotros tratamos de ayudarlas mucho, se enoja. Porque empieza el problema de sentirse perseguidos por su patrocinador. Entonces nosotros nos transformamos en el pesado de OmniLife, que es lo que no queremos. O sea, lo que nosotros necesitamos es hacer el seguimiento justo para el tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, no, nosotros tenemos que llamar a nuestro nuevo distribuidor todos los días para darle información. La pregunta concreta es, ¿esa persona quiere que nosotros la llamemos todos los días? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Después nos tenemos que preguntar qué es lo que necesita, qué es lo que necesita urgentemente, qué cosa, qué elemento. O sea, lo primero que necesita una persona después del reclutamiento es hacer su primer pedido. Entonces le tenemos que enseñar las formas de hacer su primer pedido, cómo hacer el primer pedido, pero no enredarnos con empezar a explicarle, por ejemplo, vieron ustedes que yo muchas veces les digo, vayan al punto supreme. Si ustedes son bronce, busquen la forma de llegar a bronce supreme. Si ustedes son plata, busquen la forma de llegar a plata supreme. Pero si ustedes son bronce, no se enreden con los niveles de plata. Porque si ustedes se enredan con los niveles de plata, no van a entender nada, y como no van a entender nada, no van a hacer nada. ¿Y por qué? Porque la gente actúa así. Cuando la persona se siente avasallada por algo que no entiende, por las dudas no lo hace. Conclusión, ¿somos bronce? Tratemos de llegar a bronce supreme. Una vez que lleguemos a bronce supreme, tratemos de llegar a plata premier. Pero no tratemos de entender el plan de compensación de diamante, porque estamos lejos. Tratemos de agarrar las cosas que necesitamos ahora. La semana que viene vamos a hablar mucho sobre el seguimiento de los reclutados, para que más o menos lo comprendamos. Y acá tenemos una cosa que es fundamental de entender. Tenemos que hacer un autoseguimiento. O sea, seguirnos a nosotros mismos.
ver el proceso evolutivo que estamos haciendo, ver nuestras falencias, ver nuestras fallas, apoyarnos en nuestros aciertos, etc. El autoseguimiento es fundamental. ¿Por qué? Porque recuerden lo siguiente, regularmente la mayoría de las personas que buscan culpables son personas que no son capaces de verse. Entonces, cuando nosotros comenzamos a vernos, es más que buscar culpable, empezamos a buscar oportunidades. Yo estoy acá, ¿cómo hago para llegar acá? Cuando yo no me reconozco a mí mismo, digo, yo estoy acá y por culpa de fulano, de mengano, de perengano, de la empresa, de la religión, del jefe, del que sea, del patrocinador, yo estoy acá. No, porque no se ha visto. Entonces, cuando una persona hace un autoseguimiento, comienza todo el proceso de darse cuenta. Esta frase, que la he usado como punto de partida de muchas de las cosas que me han sucedido en la vida, yo creo que es fundamental de entenderla. La frase dice, las dos cosas que nos impiden crecer y son las más caras de pagar son nuestra pereza y nuestra ignorancia. Para ambas hay solución, voluntad y constancia. Vean esto. ¿Ustedes no saben hacerlo? Sí, tienen que pagar para que se lo hagan. ¿Ustedes no quieren hacerlo? Tienen que pagar para que se lo hagan. Es tan simple como eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos comprender? Necesitamos comprender que necesitamos cierto nivel de conocimiento y necesitamos cierto nivel de voluntad. Porque si no ponemos voluntad en esto, no salimos nunca de donde estamos. Entonces, el problema, y lo vamos a ver más adelante, es cuánto conocimiento necesitamos. Porque yo siempre he dicho, los primeros 5 años de mi vida me lo pasé estudiando los productos y no distribuyendo los productos. Cuando en realidad uno genera un crecimiento en OmniLife no por lo que sabe, sino por lo que hace. Y eso es fundamental que nosotros lo entendamos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Somos todos más o menos ignorantes. Ustedes ven un pediatra y es ignorante en pediatría porque hay un montón de cosas que él no puede, no le da el tiempo para estudiarlo. O encontramos un ingeniero que es ignorante en ingeniería porque no tiene tiempo. Hoy en día, con los conocimientos que se están develando a nivel mundial y la globalización, para que un profesional pudiese ponerse al día en un año de conocimiento, necesitaría 5 años de estudio. Conclusión, estamos todos totalmente desactualizados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a comprender? Empezar a comprender que esa voracidad por saber es un absurdo. Lo que nosotros tenemos que generar es el conocimiento que necesitamos, no el conocimiento que creemos que necesitamos. Y ahí vamos a ver este aspecto siguiente dentro de nuestro autoseguimiento. Primero, hay un autoseguimiento que es personal, que tiene que ver con miedos, con creencias, con limitaciones. ¿Tá? Esa parte tiene que ver con nosotros, pero también hay una parte de conocimiento que tiene que ver con las herramientas que nosotros tenemos. Tenemos que saber de los productos, sí, pero no tenemos que saber las fórmulas matemáticas del producto. ¿Tá? O sea, vean ustedes lo siguiente, a mí me pasó, por ejemplo, que en una época me dediqué a estudiar el Dual C. Entonces estudié cómo el palmitato de ascorbilo, que es uno de los elementos del Dual C, cómo era que se alojaba en los tejidos grasos para generar la metabolización de las toxinas de origen graso, como la nicotina, por ejemplo. ¿Sabe para qué me sirvió eso? Para enredarme. En todos estos años, nadie me preguntó sobre lo que hacía el palmitato de ascorbilo en los tejidos grasos. O sea, después de eso, ¿qué puedo decir? Conocimiento del cohete, no sirve. No sirve, no hay que usar ese tipo de conocimiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros tenemos que establecer una frontera. Y se los explico de una forma muy específica. ¿Ustedes vieron alguna vez un dueño de una dietética que sea nutricionista? ¿Lo vieron? La respuesta es no.
Entonces, ¿por qué creen? Hay personas que creen que tienen que saber tanto de nutrición como un nutricionista para vender un bote de Biocross o un bote de Dual C o una caja de OmniPlus. No, lo que necesita la persona es un conocimiento básico, pero no un conocimiento específico. Y ahí es donde está el primer gran problema que tiene la mayoría de los distribuidores. Cree que necesita saber mucho y se enreda con eso. Mire, yo siempre cuento esto porque para mí fue fundamental en entender este tipo de cosas. Yo antes preparaba un instructivo para mis distribuidores que tenía 147 páginas, así más o menos. Y yo se lo regalaba a las personas que se ingresaban y me compraban el kit. Y un día se lo doy a una mujer que era una cliente mía, que se iba a ser distribuidora. Entonces yo le digo, mira, acá tengo manualcito para que lo estudies y entendas sobre los productos, etc. La mujer toma el manual en sus manos y me dice, Jorge, si yo me tengo que estudiar todo esto, le sigo comprando a usted los productos, porque yo no me voy a leer todo esto. Y ahí me di cuenta de que yo estaba cometiendo un error. Entonces, ¿qué es lo que hoy le entrego? Lo que le paso a todos por internet, creo que son 18 páginas. Y todavía creo que es demasiado lo que informo. Piensen ustedes en algo, yo a la gente que le distribuyo ni siquiera le digo que los productos son micelizados. ¿Y por qué? Porque la gente le tiene miedo a los términos que no entiende. Y si no entiende la micelización, el término le da miedo. Entonces no hay que usar términos complicados. No hay que generar fórmulas complicadas. Hay muchos distribuidores de OmniLife que se convierten en una especie qué sé yo, de chamán, de médico raro, de médico clandestino. Inventa fórmula y tenés que tomarte este producto combinado con este otro y lo tenés que tomar a tal hora, etcétera. ¿Saben qué pasa cuando una persona le dice que tiene que tomar el producto a tal hora? Si la persona se olvida, no lo toma. Y eso perjudica nuestra distribución. Uy, se me olvidó tomarlo en ayuna. Uy, se me olvidó tomarlo en el desayuno. ¿Cuántas personas de repente nos vienen y nos dicen, che, a mí me ha pasado cuando hacía este tipo de cosas, venía gente y me decía, che, Jorge, vos sabés que no me tomé en el desayuno el Biocross, ¿me lo podré tomar ahora? Y eran las 10 de la mañana. Sí, tomátelo, le decía yo. Y después decía, yo estoy cometiendo un error, porque le estoy dando a la persona la idea de que necesita un horario. ¿tá? Y entonces la persona se rige por ese horario. ¿Qué nos dice la lógica de OmniLife? El producto tiene que estar adentro. ¿tá? Hay horarios que pueden ser mejores, pero no existen horarios peores. ¿Qué puede pasar si ustedes le dan el Biocross a una persona a las 6 de la tarde? Que no se duerma a las 12 de la noche. ¿Y cuántas veces una persona se queda viendo una película después de las 12 de la noche? ¿Cuál es el problema de eso? Lo otro que tenemos que tener en cuenta con el conocimiento es que nosotros necesitamos entender las herramientas de OmniLife. Hay un montón de herramientas que nosotros tenemos que aprender a usar. Herramientas básicas. Ejemplo, hacer clientes admirables, ver la página de OmniLife, ver, por ejemplo, cómo se está estableciendo el reclutamiento en Estados Unidos, que va a ser la forma en que se va a hacer el reclutamiento en la Argentina en algún momento, que es totalmente diferente. Ya los contratos no existen en papel, ya son todos contratos virtuales. Y esas cosas nosotros las tenemos que estudiar. Entremos, por ejemplo, en Fuerza, entremos a la zona de shopping, que es donde se compran los productos, y veamos cómo se están comprando, cómo se venden los productos, cómo venden los productos OmniLife Argentina, perdón, OmniLife Estados Unidos. Es interesante ver eso. Es interesante que hagamos los cursos del Creciendo. Entrar a los cursos del Creciendo, porque con los cursos del Creciendo vamos a aprender a usar los productos, vamos a aprender qué tenemos que hacer en los 90 días. Ahora, por ejemplo, pusieron una herramienta que es lo que trae el kit y para qué sirve. Piensen ustedes en algo, no todas las personas que nosotros reclutamos, ¿qué es lo que nos preguntan regularmente? ¿Qué hacemos con esto?
Le entregamos la mochila, le entregamos el biocross, le entregamos los contratos. ¿Y yo qué hago con esto? Bueno, ahí le explican cómo hacer eso. ¿Qué tiene que hacer con eso? Y de paso le explican lo que tiene que hacer los primeros 90 días, le explican cómo tiene que formar sus equipos, le explican cómo son los productos, cómo se usan, etcétera. Es una academia virtual y esas herramientas las tenemos que aprender a usar. Otra herramienta que tenemos que aprender a usar es la herramienta del Nutre. Usted de repente, a mí me ha pasado que he tenido casos de gente que para tener una mejoría real, en serio, tendrían que tomar mucho producto. Y la gente regularmente no te cree. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo aprendí algo que es fundamental y dice así: la gente le cree a los extraños y a los profesionales. ¿Está? Y si es extraño y profesional, mucho mejor. Entonces, yo que conozca de los productos, porque vuelvo a insistir, perdí mucho tiempo en mi vida estudiándolos, etcétera, yo ni loco me pongo a explicarle demasiado a una persona. Yo digo, venite a casa, vamos a llamar a unos nutricionistas de México y que ellos te planteen un paquete de productos que necesitas. Lo llaman y yo he tenido personas que me reclamaban por un producto. Dice, no, pero si yo lo tomo de esta manera, gasto mucha plata, etcétera, etcétera. Llamaron al Nutri, les dieron 3 productos en mayor concentración de la que yo le estaba dando, les sale 4 veces más de lo que habíamos presupuestado cuando yo le estaba dando un solo producto y la persona lo aceptó. Y la pregunta concreta es ¿por qué lo aceptó? Porque era extraño y era profesional. Entonces es una gran herramienta para usarlo. Yo no les digo que estén molestando al Nutri por cada tontería, pero hay casos en que obviamente nosotros lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque está hecho para eso. OmniLife hizo el Nutri para eso, para ayudarnos a nosotros, no solamente en el conocimiento de los productos, sino también en el proceso de la distribución de los mismos. Necesitamos también conocer sobre tecnología. Necesitamos entender, por ejemplo, cómo usar WhatsApp, cómo usar Facebook, cómo usar determinadas herramientas digitales, etcétera. ¿Por qué? Porque para allá va. Por ejemplo, piensen ustedes en algo. Las personas todavía quieren vender en efectivo. La gente cada vez va a tener menos efectivo y cada vez va a ser el efectivo más difícil de conseguir. Entonces nos tenemos que ir a las monederos virtuales. Nosotros, por ejemplo, estamos, gracias al conocimiento que nos dio Andrés, etcétera, estamos usando con muy buen resultado Mercado Pago. Y anda muy bien. Y es parte de la tecnología. Tenemos que establecer herramientas de marketing. Tenemos que establecer herramientas básicas. Yo no les digo que tienen que saber marketing, porque ese es el gran problema. Pensamos que porque necesitamos 2 o 3 herramientas ya nos tenemos que hacer un curso completo, y no es así. Y aprender a manejar el tiempo. Miren. Hay una cosa que a mí siempre me dio resultados, o sea, desde que la comencé a aplicar, y es esto. Regularmente las personas que me preguntan si estos productos son legales, ya les dejo de brindar atención, porque sé que con ello voy a tener problemas. Sé que voy a perder el tiempo. Porque si la persona cree que uno está prácticamente haciendo distribución clandestina de estos productos, no tiene mucho sentido explicarle demasiado. Esa persona no nos va a rendir el rédito que nosotros necesitamos. Entonces, es una pérdida de tiempo. Vean ustedes algo. Hay gente, lo vamos a ver creo que más adelante, hay gente, por ejemplo, que cuestiona desde el primer momento el precio del producto. Si nosotros le distribuimos el producto, lo más probable es que cada vez que le repongamos el producto, siempre nos va a estar machacando con el precio. Y no son baratos, y son caros, y ¿viste? Tengo que hacer un esfuerzo. El tipo, es más, ¿y cómo te está haciendo? Y no sé si me está haciendo bien, pero tráeme otra caja. Nadie prueba 2 veces con la misma cosa. Le está haciendo bien, pero usted tiene que quejar del precio. Eso es inevitable, porque es su forma de vida. Regularmente cuando nosotros conocemos a ese tipo de personas, sabemos que siempre están pidiendo rebajas, siempre están llorando por plata, etcétera, etcétera.
Entonces, cuando nosotros distribuimos el producto ante ese tipo de personas, lo primero que tenemos que decirle es el precio. Para que entiendan, o sea, el argumento básico de supresión tiene que desaparecer desde el primer momento. El precio debe ir antes. Es parte del manejo del tiempo. Después, en el aspecto personal, nosotros tenemos que, por ejemplo, tenemos un montón de creencias. Y los miedos tienen ciertos argumentos. Por ejemplo, el que dirán. ¿Por qué es importante entender el que dirán? Regularmente, cuando nosotros estamos sometidos a ese temor, la distribución la empezamos con desconocidos. Por eso nos frustramos tanto. ¿Por qué? Porque no queremos atacar a nuestro entorno inmediato, que es la forma más exacta que debemos hacer. ¿Y por qué no lo hacemos? Básicamente no lo hacemos porque todavía no estamos seguros de los productos. Es muy común en la gente común que no haga distribución dentro de sus conocidos, básicamente porque no está seguro del producto. O sea, me hizo bien a mí, ¿le hará bien a él? Piensen ustedes en algo, esta es una norma matemática, es mnemotécnica. No hay diferentes vitaminas B para cada tipo de persona. Es la misma. Ahora, si es natural o artificial, es otra historia. Entonces, cuando nosotros vencemos ese temor, comenzamos a darnos cuenta de que los clientes que andamos buscando al otro lado del mundo están al otro lado de la misma calle, están a la vuelta de la esquina, etcétera. Que no necesitamos tanto ir a un lado tan lejos para encontrar clientes. Lo de no tengo conocimiento de nutrición creo que ya lo dije, ¿no? Y hay una cosa que es increíble. Yo vuelvo a insistir, gracias a Dios no tenía la oportunidad de hacerlo, sino también hubiese hecho la licenciatura en nutrición. No, y gracias a Dios no tuve la oportunidad de hacerlo porque si no, en estos últimos 5 años no hubiera conocido los 17 países que conozco y no habría tenido la libertad de la que ahora gozo. No necesitamos conocimiento de nutrición, no lo necesita la persona que vende productos dietéticos, no necesita ser ingeniero mecánico una persona que vende bulones, no necesita, vende bulones, vende tornillos, no necesita ser ingeniero mecánico para eso. El precio. El precio fundamental de entender lo siguiente. El precio es el precio. Mire, aquellos que hemos hecho emprendimientos personales, muchos de nuestros emprendimientos personales ha sido porque no hemos vencido este miedo. Hemos fracasado en esos emprendimientos personales porque no hemos vencido este ítem. ¿Qué es lo que ha sucedido? Cuando la gente ha venido a coaccionarnos y dice, sí, son buenos, pero son medios caritos o son caros, regularmente nosotros terminamos diciendo, bueno, te hago un 10%, un 15%, un 20%, y al final lo único que hacemos es cambiamos el dinero y no logramos hacer lo que es fundamental, vivir de eso. Entonces, necesitamos comprender ese tipo de cosas. Necesitamos entender que el precio no es un problema. El precio es así, es el precio que puso OmniLife. Piensen ustedes en algo. ¿Ustedes lo quieren más claro que eso? Estamos en junio. Entre julio y agosto van a subir los productos de nuevo. A algunos les da miedo, a otros les da felicidad. ¿Cuál es la diferencia? El que le da miedo es porque piensa que el precio es elevado. Y al que le da felicidad dice, voy a ganar más. O sea, otra que paritarias. A nosotros nos suben el sueldo, por decirlo así, 2 veces al año. Si sube el 10%, va a ser el otro 10%, estamos al 25%. Otra que paritarias. ¿Se entiende? Ese tipo de cosas nosotros tenemos que tenerlas en cuenta. Creo que el precio es elevado. Esto lo vamos a entender más adelante para que entendamos el tipo de cliente que viene con eso, ¿no? Creo que el precio es elevado, es una condición que tiene que ver con nuestro bolsillo. O sea, piensen ustedes lo siguiente. Hay gente que puede comprarse una cartera, una mujer que puede comprarse una cartera en la calle o en una tienda común y le sale, pongamos, 800 pesos. Y hay gente, por ejemplo, hay mujeres que se compran una cartera Louis Vuitton que le cuesta $6,000. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? Hay clientela para todos los gustos y para todos los precios. Entonces, el problema
de si el precio es elevado o no es elevado es un problema mío, no es un problema de clientela. No tiene que ver con la clientela, tiene que ver con la idea que yo tengo de lo que es caro o lo que es barato. Por eso, por ejemplo, cuando uno ve gente que está muy desesperada, ese tipo de personas son extraordinarios clientes o extraordinarios distribuidores, básicamente porque lo que buscan son resultados, o sea, ya probaron con todo. Y siempre digo lo mismo, ¿no? A veces es más, me genera más, podríamos decirlo más, un estado emocional de tipo eh, una amargura en las personas que tienen dinero con respecto a las personas que no lo tienen. Porque las personas que no tienen dinero, cuando tienen algún tipo de dolencia, están convencidas de que si tuvieran más plata, solucionarían su problema. Pero la gente que tiene dinero y tiene una dolencia y sigue teniendo la dolencia y paga clínicas caras, médicos caros, remedios caros y sigue teniendo la dolencia, la verdad es que da lástima. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que no es el dinero el que les va a devolver la salud. Y eso es inevitable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese tipo de persona busca resultados y nosotros le tenemos que dar resultados. Pero si nosotros pensamos que el precio es elevado, no le vamos a dar resultados. ¿Por qué? Porque vamos a estar pensando en lo que la persona va a gastar y no en lo que la persona necesita. A mí me pasó al principio, yo perdí muchos clientes porque de repente esos clientes, esas personas necesitaban Power Maker, pero yo creía que era caro. Entonces, como era caro, le ofrecía BioCross. Y las personas no tenían los resultados que deberían tener, porque lo que necesitaba era Power Maker, no BioCross. ¿Qué es lo que sucedió con la posibilidad de revertir eso? Muy poco. Básicamente porque esa gente se perdió, no creyó más en los productos, no quiso saber más de los productos. ¿Y por qué? Porque el error lo cometí yo. Necesitaba Power Maker, no BioCross, no estar bien. Por eso es que cuando nosotros nos transformamos en vendedores de productos baratos, es porque ese tipo de cosas tenemos. Conozco distribuidores que lo que más venden es aloe beta, pero no por el reflujo, no por los problemas digestivos, porque es barato. No sé si se entiende este aspecto. Entonces necesitamos que de nuestra cabeza desaparezcan los precios de los productos y pensemos en el resultado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como nosotros queremos retener al cliente, cometemos ese error, sin entender que nosotros vivimos en un mundo globalizado, que con 60 buenos clientes vivimos bien, y que esos 60 clientes, dentro de los casi 1.000 millones de personas que hay entre Europa y, y América, ya está. Ya necesitamos 60 buenos clientes. Que se vaya por la verdad, no que se vaya porque le vendimos un producto barato que no le hizo bien. Es preferible que se vaya por la verdad. La otra, ¿le hará bien? Eso es una de las características propias de cuando uno no quiere hacer seguimiento. No queremos hacer seguimiento porque, ¿y si no le hizo bien? ¿Y si no lo tomó bien? ¿Lo habrá tomado? O sea, piensen ustedes en algo. Si ustedes le distribuyeron un producto a una persona hace 15 días atrás y hoy no saben si lo está tomando, la falla no es del cliente. No es del cliente la falla es nuestra. Entonces, ¿cómo sabemos si le va a hacer bien? ¿Cómo sabemos si le hizo mal? Preguntando. Y para eso tenemos que hacer seguimiento. Tenemos que llamarlo por teléfono, mandarle un WhatsApp, etcétera. Hay muchas vías para comunicarnos. Un Messenger, hay gente que se maneja por Messenger. Después no estaré molestando. Y si lo llaman después de las 10 de la noche, seguro. Pero un WhatsApp no molesta a nadie. ¿A quién molesta un WhatsApp a media mañana o a media tarde? A nadie. Uno lo ve, no tiene tiempo para contestarlo, lo contesta más adelante. Ahora, si no lo mandamos, si ni siquiera mandamos un WhatsApp, porque en realidad el temor nuestro no es a mandar el WhatsApp, el temor nuestro es la respuesta.
Nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que tenemos que enfrentar esa situación y tenemos que tener una respuesta real. Tenemos que saber si la persona lo estaba tomando correctamente, si lo empezó a tomar siquiera. Hay gente que compra los productos y no los toma. ¿Y por qué? Uno lo llama, a mí me ha pasado llamar, fulano, empezaste a tomar el producto y te dice, no, no tuve tiempo. O sea, piensen ustedes, ¿qué tiempo necesita para abrir una caja, abrir un producto, abrir un sobre, poner el contenido del sobre en un vaso con agua, batirlo y tomarlo? ¿Cuál es el tiempo que necesita? No existe eso. El problema es un argumento, pero nosotros tenemos que sacarnos de ese estado, porque si la persona no consume el producto, no va a ver los resultados ella y no vamos a tener un cliente nosotros. Entonces necesitamos que eso suceda. Entonces, no estaré molestando, es un argumento que no tiene ninguna asidero. Y si me dice que no quiere más, está bien que nos diga que no quiere más. Hay una cosa que es real, no hacemos seguimiento y lo más probable es que no cumple más. Entonces, entre que nos diga que no quiere comprar más y que no compre más, preferible que nos diga, porque aún así podemos hacer algo para que esto cambie. Para ello, y nosotros decimos, seguimiento y venta son dos partes indivisibles. El término seguimiento, si nosotros lo pasásemos a una empresa, sería la postventa. O sea, el servicio que está detrás de esto. Entonces nosotros necesitamos establecer un sistema de postventa. Como decimos que la venta está ligada al seguimiento, lo que estamos diciendo es a determinado tipo de venta, determinado tipo de seguimiento. Pero para ello tenemos que empezar a entender la herramienta adecuada de acuerdo al tipo de mercado que tenemos. ¿Y cuáles son estos tipos? Básicamente puse dos tipos que son los más comunes para que entendamos. El mercado de cercanía. Mercado caliente, mercado tibio, mercado frío. El mercado caliente son mis conocidos. El mercado tibio son los conocidos de mis conocidos. Y el mercado frío son los desconocidos. Regularmente los distribuidores que recién ingresan dicen, ¿yo qué le voy a vender si no conozco a nadie? Y la respuesta es muy simple. ¿Tenés Facebook? Sí. ¿Cuántos amigos en Facebook tenés? Y tengo como 2000. Ese es tu mercado caliente. ¿Y por qué es el mercado caliente ese? Porque la concepción de cercanía o de distancia cambió rotundamente con el uso de las tecnologías. Antiguamente, mercado cercano era, por ejemplo, el mercado caliente era mis familiares, mis vecinos, los padres, los compañeros de mis hijos, la gente con la que yo me juntaba en el club o en la iglesia, etcétera, etcétera. Ese era mi mercado caliente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Con el uso de la tecnología, a veces nosotros estamos más cercanos con una persona que está en España que con el vecino del frente de nuestra casa. Entonces, el mercado de cercanía, el mercado caliente, dejó de ser un mercado evaluado en torno a la distancia física. Pasa a ser un mercado en torno a la distancia digital. Entonces, explotar el mercado caliente es fundamental. ¿Y por qué? Porque nos conocen. Pero vean ustedes algo. Es interesante darnos cuenta de lo siguiente. Nosotros jamás vamos a explotar el mercado caliente si no probamos los productos. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros sería capaz de quemarse vendiendo un producto que nos sirviera a gente que nos conoce. Nos conoce. Entonces, ante la duda, no lo hacemos. Conclusión, ¿queremos hacerlo? Es fácil, probemos los productos. Entonces, cuando uno prueba los productos, sabe lo que el producto hace, sabe lo que a lo que sabe el producto, el gusto que tiene el producto, las reacciones que provoca el producto. Sabe todo eso. Y a partir de todo eso, uno puede ir y ofrecérselo a la hermana, al primo, al tío, a la nueva pareja del vecino, etcétera, etcétera. Pero si uno no conoce los productos, es lógico que el mercado caliente no lo explote. Y el problema está en que si no abarca el mercado caliente, no abarca tampoco el tibio.
y se va directamente al mercado frío. Y el mercado frío es eso, es frío, es duro. Entonces, qué es lo que va sucediendo? La persona no distribuye producto porque está focalizado en el mercado frío. Si encima su nivel de frustración es muy lábil, es muy débil, se va a frustrar con los 2 o 3 primeros, ¿no? Yo me acuerdo que cuando comencé con esto y se me acabaron las personas que se relacionaban conmigo y empecé con el mercado más frío, eh, qué sé yo, recibía 20 no por día. Y capaz que me compraban una botella de 9 metas porque era barato. Y hoy en día, por ejemplo, hablo con 3 personas y a uno le vendo. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Porque el mercado frío tiene una gran característica, que es muy buena, nos produce un gran entrenamiento. Cuando nosotros nos comenzamos, el mercado caliente y el mercado tibio nos sirve para hacer nuestras ventas, pero el mercado frío nos sirve para entrenarnos. ¿Por qué? Porque en el mercado frío, como es frío, los argumentos que se usan son argumentos muy tajantes. No hay un argumento tan diplomático. No, mirá, sabes que no tengo plata, diría una persona del mercado tibio o caliente, ¿no? La persona del mercado frío te dice, no, son muy caros. Está haciendo exactamente lo mismo, pero los argumentos son diferentes. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ejercitarnos en el mercado frío, el mercado caliente y el mercado tibio son un chiste. Pero nosotros básicamente tenemos que comenzar con el mercado caliente, porque es la gente que nos conoce. Recuerden algo, el primer producto que nosotros vendemos somos nosotros mismos. ¿Y qué es lo que la gente espera cuando compra? Lo que la gente busca es confianza. ¿Qué es lo que busca? Confianza. Hay un dicho que usa mucho Jürgen Klarich que dice, la gente compra por miedo, pero no compra miedo. Entonces, por ejemplo, en el seguimiento, nosotros tenemos que eliminar palabras que induzcan al miedo. Por ejemplo, palabras que se usen como siempre, jamás, nunca, guarda, cuidado, etc. Son palabras que deben salir de nuestro vocabulario. Les explico. Todas las personas, por ejemplo, ya cuando una de las preguntas que a veces nos hace, ¿y esto lo tengo que tomar de por vida? Es una pregunta que nosotros sabemos cuál es la respuesta real. La respuesta real es sí, pero nosotros no podemos usar esa respuesta. Entonces, una de las respuestas que yo uso es, mira, probalo y si después no te gusta lo dejas de tomar y listo. ¿Y cuándo lo puedo dejar de tomar? ¿Cuándo quieres? Entonces, ¿qué es lo que pasa a la persona? La persona se siente más segura porque se siente dueña de la situación. Pero si ustedes no, la persona ni siquiera probó el producto, ni siquiera lo olió el producto, ustedes ya le están diciendo que eso lo tiene que tomar de por vida, no lo van a distribuir porque la persona no quiere cosas de por vida. Ven ustedes, por ejemplo, van al médico y el médico le dice, usted se tiene que tomar esta pastilla de por vida, y cuando llegan a su casa, la persona viene desencajada. Dijo el médico que me tengo que tomar esto de por vida. ¿Por qué? Porque las personas con el término de por vida, detrás del término de por vida, sienten una condenación de por vida. Están condenados de por vida a hacer algo, aunque sea algo bueno, pero es de por vida. No sé si más o menos soy claro en esto. Entonces, términos como siempre, nunca, guarda, que no lo tomé a la mañana, que está mal o está bien. No, tomarlo a cualquier hora. No lo tomaste a la mañana. No, la verdad es que tenés que ponerte las pilas con eso. Eso nada más hace que la persona diga, ¿y si no lo tomo? Entonces, ese tipo de argumentos, para lo que sirve, es para alejar a la persona. Nosotros tenemos que acercarla. Y la gente no se acerca con términos que para ella resuenan como algo que le genere temor. Entonces, no lo tomé a tal hora. No importa, tomalo ahora. ¿Cuántas veces nos preguntan, los mismos distribuidores preguntan, ¿a qué hora fue no tomar el café? ¿Cuándo tomás café vos? Y a mí me sienta bien un cafecito después del almuerzo, después de la cena. Listo, lo dejamos ahí.
No, no, porque vos lo tenés que tomar media hora antes de las comidas. La persona lo va a tomar los 2, 3 primeros días mirando el reloj. Se le pasó la hora de comer, ¿por qué? Porque tenía hambre. ¿Y qué se iba a estar preocupando del té, del café, que tiene que tomar lo que quiere es comer porque tenía hambre? Lo toma y nosotros le dijimos que lo tomara antes de las comidas y el resultado fue que después de la comida se acordó del café y del té. Dice, no me tomé el café. ¿Y sabe qué hace? No lo toma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Sacar de ese estado esa cuestión de horarios, esa cuestión de reglas. ¿Para qué? Para que la gente entienda, no me tomé el café antes de comer. Bueno, me lo tomo ahora. Listo. Porque lo que nosotros necesitamos son resultados. Y la gente que compra nuestros productos necesita resultados. Es tan fácil y tan difícil como es. Resultado. No necesita que nosotros lo llenemos de reglas. Porque esto no está hecho para que nosotros llenemos de reglas a la gente. Porque ante la duda, la gente dice no. Recuerden algo. ¿Por qué la gente se levanta temprano? Es muy pocas las personas, y la mayoría tienen determinada edad, las que se levantan a la mañana temprano. ¿Y por qué la gente entonces se levanta temprano? La respuesta es simple, porque tiene obligaciones. Si no tuviera obligaciones, no se levanta temprano. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa obligación está directamente relacionada con la sobrevida. O sea, si no me levanto temprano para trabajar, no hay trabajo, no tengo dinero, no tengo cómo vivir. Es tanta la obligación mental que tiene de levantarse temprano que se termina levantándolo temprano. Ahora, a esa persona le damos la oportunidad de levantarse tarde de cualquier manera y no se levanta temprano. ¿Por qué? Porque mientras no sienta que está en peligro su sobrevida, no hay problema. Por eso esa persona se puede levantar a las 6 de la mañana de lunes a viernes y el sábado se levanta al mediodía. Cuando hay vacaciones, ¿cuál es el gran drama de las vacaciones? Todo el mundo se levanta a la hora que quiere. ¿Por qué sucede que a algunas personas hasta fines de febrero dicen no, yo ahora que empiecen las clases? Porque tiene tan desordenada su vida que la única manera de ordenarlo es llevarlo a los chicos a la escuela. Pero ese tipo de obligaciones, vuelvo a insistir, está relacionado con, con la existencia, con el tipo de vida de la persona. Esto no. La persona, toda obligación que tenga, que implique rigor, que implique estructura, no la acepta. Piensen ustedes en algo. Antiguamente la persona se casaba y era hasta que la muerte los separe. Ahora, ¿quién hace eso? No va a permitir que sea la muerte la que nos separe. Si me doy cuenta antes, me voy antes, dice cualquier persona. Entonces, ¿por qué pongo estos ejemplos tan extremos? Pongo estos ejemplos tan extremos para que entendamos que si nosotros a la persona le generamos una estructura, a veces va a resultar un tiempo, pero va a llegar otro momento en que no la va a aceptar más. ¿Y cuál es el problema? Ante la duda no lo hago. Ante el miedo no lo hago. O sea, recuerden siempre esto. Si me da miedo, no lo tomo. ¿Está? Y cualquier argumento que nosotros usemos al respecto va a generar eso. Y después tenemos otro mercado que también tenemos que identificar. El número 1 es el mercado de lo barato. Y el número 2 es el mercado de lo bueno. Nosotros, si tenemos que ser objetivos, esto es como una línea recta. De un lado está lo bueno, del otro lado está lo barato. Que tienden a juntarse más o menos al medio, pero nunca se van a encontrar. ¿Por qué? Porque lo barato no puede ser bueno y lo bueno no puede ser bueno. En esta época menos. ¿Por qué? Porque detrás de todo lo barato siempre está pobreza en la calidad de los materiales, pobreza en las estructuras de los materiales, etc. En lo bueno hay tecnología, hay desarrollo, hay calidad de materiales, etcétera, etcétera. Entonces vean ustedes que, por ejemplo, nosotros estamos sometidos a este mercado, pero no es estricto este mercado. Tenemos visiones con respecto a ese mercado. Nosotros somos
compradores de algunas cosas en el mercado de lo barato y compradores de algunas cosas en el mercado de lo bueno. Lo explico de esta manera. La peluquería. Regularmente, para las mujeres, la peluquería está en el mercado de lo bueno. Y regularmente, para el hombre, la peluquería está en el mercado de lo barato. ¿Esto qué significa? La mujer, mientras se sienta bien atendida por el peluquero que la atiende regularmente, si un día le cobró 800 pesos por cortarle medio centímetro de las puntas del pelo y ella se sintió bella y sintió bien atendida, 800 pesos los pagó. Si el mes siguiente vuelve y eso hace el mismo trabajo, pero como hubo inflación, cobra 1000 pesos y la mujer se siente satisfecha, también los pagó. Ahora, en el hombre, regularmente cortarse el pelo es un gasto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hombre regular, digo, no estoy generalizando, pero regularmente así, el hombre regularmente ve al peluquero y si encuentra un peluquero que le corte el pelo por 150 pesos, lo acepta. Pero si en ese instante alguien le dijo que había un peluquero que lo cortaba por 100, chao, el de 150. Hay gente, por ejemplo, que tiene lo mismo con la ropa, lo mismo con las cosas del hogar, lo mismo con el vino. Hay gente, por ejemplo, que lo que quiere es un buen vino Malbec maduro con, qué sé yo, con 14 grados, 14,2 grados de índice alcohólico. Obviamente está dentro del mercado de lo bueno. Sabe que un buen vino sale determinada cantidad de dinero. Y está el otro que lo que quiere es que le salga lo más barato posible, nada más pone de 5 litros. Y no le importa el tipo de vino que tome. Ahí tienen ustedes dos ejemplos del mercado de lo bueno y lo barato. Hay personas, por ejemplo, que les gusta el fiambre. A mí no me gusta, pero les gustan los fiambres. Y busca el fiambre de acuerdo a determinada marca, determinado frigorífico, etcétera, y le sale 3, 4 veces más caro que el fiambre barato. Y hay otros que van a buscar el fiambre barato. Entonces te dice, ¿cuánto sale? Mira, este sale 20 pesos los 100 gramos, pero tengo uno de oferta que sale 12,50 los 100 gramos. Bueno, dame medio kilo de ese 12,50. Pobre persona, piensa que está comiendo algo, ¿no? Pero esa persona lo que busca es barato, no busca calidad. Ahora, ¿por qué hago toda esta aclaración? Hago toda esta aclaración porque si acá está lo barato y acá está lo bueno, OmniLife está acá, ahí, está acá. ¿Qué quiero decir con esto? OmniLife tiene los precios, los mejores productos al mejor precio razonable. ¿Está? O sea, piensen ustedes que hay productos, por ejemplo, el Power Maker, que tiene elementos como la arginina, que es muy caro. Lo que gasta OmniLife en tecnología, en desarrollo tecnológico, por ejemplo, en la miselización. Ya hemos visto otras veces la calidad de la cosmética de Seitú. Hacen que esos productos no solamente sean de buena calidad, sino que por el volumen que maneja OmniLife, no hace lo que hace la mayoría de las compañías que, ¿querés bueno? Sí, pagalo. OmniLife dice, vamos a traer lo bueno, lo más cercano posible al poder adquisitivo del medio de la gente. Pero pueden ser baratos. ¿Por qué no pueden ser baratos? Porque en lo barato no hay tecnología, no hay desarrollo de calidad de productos, etc. Entonces, por ejemplo, agarran un jugo de arándano de un supermercado que no es orgánico. Ya hemos dicho que el arándano es una de las 5 frutas más contaminadas de la Argentina. La persona toma jugo de arándano, no estoy tomando jugo de arándano. Pero ¿qué calidad de jugo de arándano? Nuestros productos no solamente son orgánicos, sino que están libres de todo tipo de posibilidad de contaminación. Ahora, ¿cuál es el asunto? La gente, como les decía, con respecto al vino, con respecto al fiambre, etcétera, etcétera, hay personas, por ejemplo, que en el mercado de la salud,
no le importa, no le importa su salud, o sea, está en el mercado de lo barato. Es el tipo de personas, por ejemplo, que, por ejemplo, tiene diabetes y en un momento determinado nosotros le ofrecemos el Dolce Vita y nos dicen, no, pero yo me acabo de comprar 100 gramos de pezuña de vaca, que es una planta, que es para la diabetes, me salió 70 pesos. Y ustedes le están ofreciendo un Dolce Vita que sale casi 800. ¿Ustedes creen que esa persona, nosotros tenemos alguna posibilidad de llegar a esa persona? Cuando ella el valor fundamental de lo que busca es que sea barato, no llegamos. Es una pérdida de tiempo estar con esa persona. Tal vez en algún momento lo entiendan, pero en ese instante no lo va a entender. Entonces es absurdo hablar de los privilegios del Dolce Vita y de lo que el Dolce Vita hace, etcétera, etcétera, porque la persona, su valor fundamental está en el costo, no en la calidad del producto. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender esto, una de las cosas interesantes que sucede es que no perdemos el tiempo con este mercado, porque no es nuestro mercado. Así tenemos personas, por ejemplo, que dicen, no, porque yo tengo tal enfermedad y la obra social me paga las pastillas. Y sigan usando. ¿Cuál es el problema? El día que se dé cuenta de que necesita algo más, véame. Pero no perdamos el tiempo con eso, porque la persona lo que quiere es un producto regalado que nosotros ni pudiendo lo podemos regalar. ¿Está? Y que lo que nosotros sabemos es que la gente que valora las cosas primero le tiene que gustar. Entonces no podemos caer en ese mercado. ¿Queremos tener alguna duda con respecto a ese tipo de personas? Es muy fácil. Cuando tenemos alguna duda, lo primero que tenemos que hacer es mencionarle el precio. ¿Cuánto distribuimos? Pero ¿cuánto me va a salir? Y para lo que vos ¿tenés posibilidad de invertir 2.000 pesos por mes? No, es mucho. ¿No? Entonces no te hablo. ¿Para qué te voy a hablar si es lo que te sale los productos? Pero tanto, ¿vale? Porque tanto o mucho es una cuestión de percepción personal, ¿no? Pero no se puede más barato. Y yo les digo, si ustedes tienen ese tipo de personas, todos los meses lo van a tener quejándose del valor. Yo tengo ese tipo de personas, pero las he curado. Descubrí cómo. El secreto es simplísimo. Cuando regularmente la persona, piensen ustedes en algo, el que les dice por segunda vez que va a probar, les está mintiendo. Porque nadie prueba 2 veces con la misma cosa. No le resultó y no lo acepta más. Pero ya cuando nos dice, y no sé si me resultó, pero tráeme otra caja más, ya le resultó. Ya le resultó. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Se lo traemos. Che, pero no vendrán algunas más baratas, porque siempre va a girar en torno al costo. Ese tipo de cliente gira en torno al costo. Se lo llevamos. ¿Y cómo andás? Y sí, yo me siento mejor, ya no me duele la cintura. Él mismo te va diciendo lo bueno que le está haciendo, lo bien que le está haciendo el producto. Tráeme otra caja. Ya cuando a la tercera vez nos sigue insistiendo con que el precio, con ese tipo de cosas, yo regularmente lo que hago es esto. Mira, le digo, mira, vamos a hacer una cosa, sí. Y la próxima vez no, cuando se te termine, te llamo. Que uno ya más o menos sabe a esa altura cuando se le va a terminar. Para ver cómo andas. ¿Está? Cuando se le está por terminar, lo llamo. Y digo, ¿cómo andas? No sabes que ando bien, pero viste que siempre. Pero el precio, ¿sabes qué? Bueno, vamos a hacer una cosa. No lo compres. No me lo compres. Y mira, en una de esas andás mejor y no necesitas el producto. Y no se lo vendes. Y más o menos a los 10, 15 días, lo llamás y le preguntas, ¿y cómo andás? No sabes que me volvieron los dólares. Entonces necesitas el producto. Y sí, andaban mejor con el producto. La persona lo compra, pero nunca más habla del precio. ¿Por qué? Porque ya entendió que el producto valía el costo que tiene en beneficio para su salud. Esa es la forma. A mí me ha dado, esa técnica me ha dado muy buen resultado.
¿Por qué? Porque si no, la persona tiene que estar aguantando permanentemente que con el valor del producto, que con la cosa, que después hace apologías políticas, etcétera, etcétera. Uno queda en el medio y dice, yo te vengo a entregar el producto, no vengo a filosofar. Y de última, si vamos a filosofar de la vida, ¿no? De ese tipo de cuestiones. Entonces, ese tipo de cosas es fundamental para hacer un buen seguimiento. ¿Cómo hacer seguimiento? Y con esto ya vamos concluyendo, salió larguísimo. Frecuencia del consumo. 3, 7 y 10. Esta fórmula yo se la escuché a Iva Ruiz, una gran diamante mexicana que vive actualmente en Brasil. Yo les recomiendo que vean sus videos, ¿no? Ella decía que llamaba a la persona al tercer día. ¿Para qué? Para asegurarse que estuviera tomando el producto. A los 7 días, para saber qué tipo de cuestiones habían sucedido con el producto. Pues ya tiene que haber empezado a tener resultados. Ya a los 10 días, para ya programar la siguiente entrega de productos. En este caso, una de las cosas que yo siempre recomiendo es lo siguiente. No usen, traten de evitar las botellas. Traten de evitar el bote de OmniPlus, el bote de Power Maker, el bote de BioCross, etc. Y los que están en bote, bueno, no hay otra forma. Pero ¿por qué? Porque la caja nos da la posibilidad de cuantificar. O sea, si usted a una persona le dice 3 sobres por día, en 10 días se le tiene que haber acabado el producto. Si usted le dicen 2 sobres por día, a los 15 días se le tiene que haber acabado el producto. ¿Cuál es el drama? Que si usted a la persona le dicen que tiene que tomar tanta cantidad de cucharadas del bote, ustedes lo llaman y supuestamente le tendría que durar 15 días, ustedes lo llaman al día número 13 y la persona dice que le queda medio bote. ¿Y por qué? Porque le mezquinó a las ecuaciones. Entonces, en el otro caso no lo puede hacer, ¿no? Una de las cosas que es interesante también en este seguimiento es, por ejemplo, que nosotros tenemos que ir armando la idea de presentando otros productos. A mí me pasó en una oportunidad que había una persona que pensaba que yo vendía BioCross nada más, porque era lo que ella me compraba. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando voy a entregar un producto, por ejemplo, voy a entregar BioCross, de alguna manera, dentro de la conversación, hablo de los privilegios del OmniPlus o de los privilegios del Power o de los privilegios del Focus, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago esto? No es para vendérselo a la persona, pero recuerden ustedes que el secreto de los buenos clientes es que se transformen en buenos traidores de clientes. O sea, buenos clientes traen buenos clientes. ¿Y cómo se hace eso? Si la persona, nosotros le hablamos del producto y le hablamos de lo que el producto hace, tal vez no tenga nada que ver con él, pero se va a estar imaginando un tío, un primo, un amigo que podría necesitar ese producto. Y es ahí donde nosotros debemos llegar. Entonces, nosotros vamos usando nuestros clientes como trampolines para conseguir más clientes. Y una de las fórmulas es ir educando a nuestros clientes. Lo mismo que hacemos con los distribuidores, tenemos que hacer con nuestros clientes. Educarlos en uso y propiedad de los productos, darle información sobre otros productos, hablarle de las herramientas de unidad, por ejemplo, del Nutri, eh, darle tecnología, por ejemplo, hacerles llegar cuestiones que tengan que ver con imágenes para que reenvíen por WhatsApp, etcétera, y usar las mismas herramientas de marketing que usamos. Dicho esto, hemos terminado esta charla y nos quedaremos, yo voy a entrar un ratito más para ver si alguno necesita hacerme una pregunta y si no, nos estamos viendo a partir del miércoles que viene hablando del seguimiento, pero para los nuevos distribuidores. Por mi parte, eso ha sido todo. Les agradezco su participación. Vamos a tratar de poner lo antes posible esto en la web. Si me demoro un poco, les pido disculpas, porque nos vamos a ir creciendo con mi mujer mañana a Buenos Aires, así que vamos a tener demasiado tiempo para hacer este tipo de, para colgar. Pero vamos a, de todas maneras, vamos a volver a salir y voy a volver a entrar para que podamos